pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabar al Dios de Israel. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, palmeando nuestras manos y alzando nuestra voz. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios de Israel. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, palmeando nuestras manos y alzando nuestra voz. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios de Israel, alabar a Dios de Israel, alabar a Dios de Israel. Amén. Bueno, hermanos, en estos días, no sé si es una noticia vieja, otra vez, perdónenme, los niños pueden salir a su clase. Dispénsenme. ¿Ahora sí? Va de nuevo, hermanos. No sé, hermanos, les comentaba, no sé si ya es una noticia vieja, pero pensaba en la realidad que es bien fácil, hermanos, dejarnos llevar por nuestros impulsos. Caemos en la tentación y nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestros deseos. Es bien fácil caer en eso. Y estaba pensando en eso, hermanos, porque hace unos días estaba viendo la noticia, les comentaba, no sé si es una noticia vieja, de un actor, no sé si es mexicano, es latinoamericano, un actor que es un actor joven, bien parecido, tiene una hermosa familia, estaba cosechando su carrera, estaba cosechando éxitos y parecía que su carrera iba para más, ¿no? Pero resulta, hermanos, que en una ocasión, estando de vacaciones en Estados Unidos, en la calle, tiene un altercado con una persona de otro carro. La persona del otro carro se baja, empieza a insultarlo. Y este actor, hermanos, se ve en el video, porque hay un video, se baja de su camioneta, impulsado por sus deseos, dejándose llevar por sus impulsos, se baja de la camioneta, se acerca con el Señor y le da un puñetazo. Se da la media vuelta, se sube al carro y se va. Iban camino al aeropuerto, hermanos. Cuando llegó al aeropuerto, ya estaba la policía esperándolo. Ya ven que en Estados Unidos sí son como que más rápidos los policías, ¿no? Ya lo estaban esperando, hermanos, porque este hombre no se dio cuenta que al darle el golpe, esta persona se fue para atrás y se desnucó y murió. Por dejarse llevar por sus impulsos, mis hermanos, cambió la vida de este joven, de este actor, de toda la familia, de la familia de la otra persona, dio un giro de 180 grados. Por dejarse llevar por sus impulsos, por caer en la tentación de dejarse llevar por sus impulsos. Abra su Biblia, por favor, en Santiago capítulo 1.
Gracias. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. ¿Qué dice, hermanos? ¿Todos juntos? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amén. ¿Qué es la tentación, hermanos? La tentación, hermanos, es el impulso, el deseo de tomar o hacer algo atrayente, pero que puede resultar después en algo inconveniente. ¿Me explico? Es la inclinación o la tendencia, el deseo, el impulso de hacer o tomar algo que trae satisfacción temporal, pero que termina siendo algo perjudicial para la persona. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que el simple hecho de desear algo sea malo en sí mismo. Hay deseos lícitos, legítimos, genuinos, que no son malos ni desagradables delante de los ojos de Dios. Pero la definición que estamos viendo aquí en Santiago dice que es algo que nos tienta a hacer el mal. La palabra de Dios para todos dice, cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por parte de Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo. ¿De quién proviene ese mal deseo, hermanos? De nosotros, ¿no? Por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo malo da luz al pecado y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Es decir, la tentación es algo que nos lleva a pecar. La tentación es algo que nos lleva a hacer algo que es desagradable delante de los ojos de Dios, mis hermanos. Y obviamente tiene sus consecuencias. Todos conocen el caso del rey David, ¿no? El hombre conocido, ¿cómo lo conocemos, hermanos? Conforme al corazón de Dios. ¿Qué pasó con David, hermanos? Y Betsabé. Cayó en la tentación, ¿no es cierto? Cayó en la tentación, mis hermanos, y eso lo llevó a pecar contra Dios. Recuerden, hermanos, que como cristianos tenemos 3 enemigos que luchan contra los hijos de Dios. ¿Cuáles son esos enemigos, hermanos? El mundo, Satanás y nuestra carne. Esos 3 enemigos, hermanos, luchan constantemente contra los hijos de Dios. El mundo nos seduce y nos hipnotiza, hermanos, con sus encantos. Satanás engaña y tienta. Y nuestra carne, hermanos, anhela y desea sin contemplación. La tentación, hermanos, es algo que viene a nuestra vida por medio de Satanás. También conocido como el tentador, según Mateo capítulo 4, versículo 3. Y trata de hacernos caer, hermanos, a través de nuestros malos deseos por los cuales somos atraídos y seducidos. Y si usted, hermanos, es como yo, un ser humano, se dará cuenta que a lo largo del día, hermanos, somos tentados en diversas áreas de nuestra vida para hacer lo que nuestra carne quiere y trae placer, aún sabiendo que es desagradable delante de los ojos de Dios. ¿Le ha pasado?
¿Ha sentido ese impulso, hermanos, de hacer algo que usted sabe que es desagradable delante de los ojos de Dios? Pero el deseo está ahí, ¿no es cierto? Constante. Y es por eso, hermanos, que no debemos ignorar el propósito de Satanás, ni su estrategia para hacernos caer en la tentación. Según a los Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que estar apercibidos, hermanos, que seremos constantemente atacados por Satanás. Podemos ver, hermanos, por ejemplo, en la televisión, ustedes han visto, hay canales donde se muestra la vida salvaje, la vida de los animales, y se ve cómo los leones, hermanos, atacan a sus presas con astucia, con determinación y poder, y atacan a sus presas, hermanos, con la intención de matarlos para devorarlos. ¿Se han visto eso? Y no lo hacen al azar, hermanos. Si ustedes ponen atención, siempre hay una persona que está narrando, ¿no?, lo que está pasando ahí en el video, en el momento. Y esta persona dice que estos animales son inteligentes y siempre buscan a la presa más vulnerable. ¿Por qué? Porque esta opone menor resistencia. Siempre buscan al animal más débil, al animal que está lastimado, al animal que está lejos de su grupo, porque esto aumenta su porcentaje de éxito ante el ataque. No es una casualidad, hermanos, que la palabra de Dios compare a un león feroz con Satanás. Primera de Pedro 5:8, ¿lo recuerdan? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás, hermanos, es mentiroso por naturaleza. Y esa es su mejor estrategia para hacer caer a los hijos de Dios. Tratando de tergiversar la palabra de Dios y oponiéndose totalmente a ella. Satanás, hermanos, nos dirá que la vida del cristiano es una vida opaca, una vida aburrida, y que lo único que Dios desea es tenernos oprimidos. También nos dirá que el pecado no tiene consecuencias y que no pasa nada. Y un ejemplo muy claro de esto, hermanos, lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3. Vaya a Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Amén. Todos juntos, hermanos, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
¿Qué le dice la serpiente a la mujer, hermanos? ¿Cuál fue la primera pregunta? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que le dice el Señor. Ahí mismo en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Ya están ahí? Vamos a ver qué fue lo que realmente le dijo Dios, hermanos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Satanás tergiversó la palabra de Dios? ¿Cómo cambió el sentido de lo que Dios había hecho? Dios le dijo a Eva, tú puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto, excepto de este. Pero Satanás viene con Eva y le dice, ¿con que Dios te dijo que no podías comer de todos los árboles del huerto? ¿Se dan cuenta cómo fue muy astuto para meterse en la mente de Eva? Y no solamente eso, hermanos, sino que al final Satanás se contrapone literalmente a la palabra de Dios, diciéndole que no iba a haber consecuencias. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios que iba a pasar si comían del huerto? Ciertamente morirás. ¿Y qué le dijo Satanás a Eva? No morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de este fruto vas a conocer el bien y el mal, vas a ser como Dios. ¿Se dan cuenta cómo Satanás cambió la palabra de Dios? Y se opone directamente a la palabra de Dios. Esa es la estrategia que usa Satanás, hermanos. Transforma, cambia, quita, le aumenta a la palabra de Dios, con el fin de captar nuestra atención, hermanos, de poner nuestra mirada en otra cosa que no sea Dios. Y en consecuencia, hermanos, todos nosotros nacemos, a consecuencia de ese pecado, todos nosotros nacemos con una inclinación hacia el pecado. Somos pecadores por naturaleza. Somos esclavos del pecado y estamos imposibilitados de dejar de hacerlo. Pecamos constantemente contra Dios y somos merecedores de la ira de Dios a causa de ese pecado. Pero un bendito día, hermanos, Dios se abrió nuestros ojos y escuchamos y respondimos al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por pura gracia. Y le entregamos nuestra vida a Dios y hemos sido hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12, ¿qué dice, hermanos? ¿Se lo saben de memoria? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al entregarle nuestra vida a Cristo, hermanos, la palabra de Dios que dice que somos nuevas criaturas. Según a los Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, hermanos, a la hora de entregarle nuestra vida al Señor. Pero a pesar, hermanos, de haber nacido espiritualmente y de haber sido justificados, también la Biblia nos enseña que seguiremos batallando con este cuerpo de carne y la inclinación al pecado. Gálatas 5, versículos 16 y 17, por favor. Gálatas 5, versículos 16 y 17.
¿Listos? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿No le ha pasado eso, hermanos? Que usted anhela hacer algo bueno, algo que lo edifica, algo que le va a ayudar a crecer, a madurar como hijo de Dios. Usted se dispone y dice, mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana a leer la palabra de Dios. ¿Y qué dice nuestra carne, hermanos? En la mañana, cuando suena el despertador, ¿qué dice nuestra carne? No, está haciendo frío, estoy bien calientito. Mañana sí me voy a levantar. ¿No es cierto, hermanos? Nuestra carne se opone a los deseos del Espíritu, hermanos. Estamos con el celular, estamos viendo una serie, una novela o lo que sea, y estamos con los ojos, mire, bien abiertos, atentos a lo que está pasando. ¿Quién se va a morir? Si se va a casar la muchacha o no se va a casar la muchacha, ¿sí o no? Pero decimos, chin, voy a leer la Biblia un ratito. Leemos un capítulo y ¿cómo estamos, hermanos? Ya tengo sueño. ¿Sí les pasa o no? ¿O nomás me pasa a mí? Es una realidad, hermanos. Los deseos del Espíritu se oponen a los de la carne y los de la carne a los del Espíritu. Y como cristianos tenemos que estar apercibidos de eso. Tenemos que ser intencionales a la hora de buscar nuestra comunión con Dios. Debemos reconocer, hermanos, que por nuestra antigua manera de vivir, lejos de Cristo, hemos creado en nuestra vida debilidades, inclinaciones, adicciones y deseos desordenados en alguna área de nuestra vida. Hemos arrastrado eso, hermanos, por muchos años, y aún convertidos al Señor, seguimos arrastrando esos hábitos que no son fáciles de dejar. Y tenga por seguro que será un área donde Satanás tratará de tomar ventaja. Él sabe cuál es la pata donde cogíamos, hermanos. Cuál es nuestro lado flaco. Y por ahí va a llegar. Recuerden, ese es como un león inteligente que sabe por dónde. ¿Cómo funciona la tentación, hermanos? Por ejemplo, hay una persona que le encanta comer, que se deleita comiendo, hermanos. ¿Han conocido a alguien así? Alguien que le encanta comer, que se deleita, que usted lo ve cómo está comiendo y hasta se le antoja. Lo ve comer y dice, ay, qué rico come el hermano, ¿sí o no? Se le antoja también comer, ¿no es cierto? Pero un día, hermanos, esta persona que tiene ese hábito, que se deleita comiendo, ya tiene problemas en su estado de salud. Y también se ve en el espejo y como que ya no le gusta mucho lo que ve en el espejo, ¿no? Se ve en el espejo y dice, ah, caray, estos cachetes, estas lonjitas no estaban ayer aquí. Y como que ya no le gusta mucho lo que ve, hermanos. Y esta persona toma una resolución. Puse el ejemplo de la comida porque yo creo que la mayoría nos vamos a identificar con eso, ¿no? Esta persona toma una resolución y dice, mañana me voy a poner a dieta, voy a empezar a hacer ejercicio y ya no voy a comer desordenadamente. Bueno, hermanos, para esta persona sería una tentación aceptar una invitación a un buffet, ¿sí o no? Sería una tentación, hermanos. Aunque se proponga en su mente, bueno, voy a llegar a la barra de las ensaladas. Nada más voy a comer ensaladita, agüita natural y todo bien. Pero hermanos, una vez más, así funciona la tentación. Llegamos al buffet y el mundo despliega sus manjares. ¿No es cierto? Y Satanás llega a nuestro oído, hermanos, y dice, cómete un taco,
Ya llevas 12 horas con la dieta, ya te lo mereces. Cómete un taquito. ¿Y nuestra carne qué quiere, hermanos? ¿Qué desea nuestra carne? Aventarse el plato, ¿no? Así es la tentación, hermanos. Porque aunque en ese momento se deleite, disfrute comer los manjares y la comida que está ahí, lo más seguro es que más tarde va a estar acomplejada, va a estar triste, sentida, dolida por no cumplir con lo que ya había dicho. ¿No es cierto? ¿No les ha pasado así? A las que han roto la dieta, ¿sí? ¿No les ha pasado? ¿No se sienten mal después? Sí, porque no aguanté. Más tarde, hermano, se lamentará por haber caído y traerá el sentimiento de culpa y baja autoestima por caer en la tentación, hermanos. Otro problema, hermanos, es que a veces somos capaces de envolver la tentación en papel espiritual. Envolvemos la tentación en papel de espiritualidad para engañarnos a nosotros mismos y no sentir culpa por eso. Por ejemplo, hermanos, alguien que le gusta ser informativo. Sí saben de qué estoy hablando, ¿no? Alguien que le gusta ser informativo, hermanos. Por no decir chismoso, metiche, hablador, carroñero y sus derivados. Incluso, hermanos, hay un predicador que dice que los humanos estamos peor que los buitres, porque los buitres se comen a los muertos, pero los humanos nos comemos a los vivos y lo disfrutamos, ¿no es cierto? Chismecito, ¿sí o no? Bueno, hermanos, lo envolvemos en espiritualidad. Porque hay un hermano que es informativo y envuelve eso, hermanos, en algo espiritual. Llega con la hermana y, hermana, cuénteme todo. Cuénteme qué pasó. Digo, ¿y qué dicen, hermanos? ¿Para estar qué? Para estar orando. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo envolvió eso en un papel espiritual para ceder a su deseo del chisme? Y luego vemos a este hermano, a esta hermana o hermano, porque también los hombres son chismosos, hermanos, no nada más las mujeres. A este hermano esparciendo la petición por aquí y por allá, ¿sí o no? Para que los hermanos también estén orando. Pero tarde o temprano, hermanos, esta persona lleva y trae. Esta persona chismosa va a pagar las consecuencias. Y otro ejemplo, hermano, sería alguien que ha desarrollado una inclinación hacia cierto tipo de material. Material erótico, pornográfico, alguna adicción, la drogadicción, el alcoholismo. Y tiene un hábito que no puede esperar el momento de estar a solas o de satisfacer ese deseo. Que tarde o temprano eso los llevará a la destrucción. Ahora, hermanos, ¿qué hacemos si ya caímos en la tentación? ¿Qué hacemos cuando ya caímos en la tentación? Porque constantemente escuchamos predicaciones sobre lo que debemos hacer para no caer en la tentación, ¿no? Velad y orar para que no entres en tentación. Huyan de la tentación. Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Esgriman la palabra de Dios para que puedan vencer la tentación. Y hermanos, todas esas cosas son
verdades poderosas. De verdad, son verdades poderosas. Pero ¿qué cuando sí caemos en la tentación? ¿Qué de aquellos que son constantemente apaleados por sus deseos desordenados, por sus hábitos? Aquellos que son engañados y que constantemente derraman lágrimas de pena, lágrimas de vergüenza y lágrimas de dolor. ¿Qué de aquellos que caen en sus viejos hábitos, sintiéndose una vez más cautivos de su pecado? Viendo lo que no tienen que ver, haciendo lo que no tienen que hacer, sintiéndose indignos, malos, inmerecedores del amor de Dios, que vienen a la iglesia y se sienten hipócritas, imposibilitados de orar y creen que Dios los ha dejado de amar. ¿Se ha sentido así en alguna ocasión, hermano? ¿Ha caído en alguna tentación y se siente indigno, sufre, llora? Después que pecamos, hermanos, Satanás viene, hace escarnio de nosotros, diciendo que no valemos nada, que somos unos hipócritas y que lo mejor que podemos hacer es abandonarnos al pecado. Ya te empuercaste, empuércate bien. Dice que Dios no nos ama, que Dios no nos va a perdonar, que somos unos hipócritas. Eso es lo que hace Satanás, hermanos. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia, hermanos, de Satanás? Juan 8:44 dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué va a venir Satanás a decirle al oído, hermanos? Puras mentiras. A todos aquellos que se encuentran, hermanos, en ese estado espiritual, en ese estado mental, necesitan prestar atención, dejar de escuchar las mentiras de Satanás y comiencen a creer lo que dice su Señor. La vida, hermanos, de un cristiano es una vida constante de arrepentimiento y fe. No es un evento de solamente cuando creímos, hermanos, cuando nacimos de nuevo. No es solamente en una ocasión. La vida de un cristiano es una vida constante de arrepentimiento y de fe. Cada día tenemos que ejercer la fe, la confianza plena en la palabra de Dios. ¿Qué dice Gálatas 5:1, hermanos? Vaya por favor a su Biblia en Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. ¿Ya están ahí? Dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué dice la palabra, hermanos? ¿Que somos qué? Libres en Cristo Jesús. Si bien Cristo nos ha hecho libres, hermanos, y ahora Él reina en nuestro corazón, el pecado es un rey destronado, hermanos, que está ahí luchando con todas sus fuerzas para volver a ocupar el lugar que antes tenía. No podemos olvidar que el pecado mora en nosotros,
según Romanos 7:17. Como cristianos, tenemos que aprender a vivir en esa tensión, hermanos, en esa lucha constante contra el pecado y los deseos de nuestra carne. Sobre todo motivados con el entendimiento que nuestro Señor es el vencedor. Cristo nos ha hecho libres y nosotros tenemos que luchar para ejercer y disfrutar esa libertad. Abra su Biblia en Josué, por favor, capítulo 1. Josué capítulo 1. Amén. Vamos a leer del 1 al 3. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo, ¿qué dice, hermanos? Que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he, ¿qué dice? Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué dice ahí, hermanos? Todavía no entraban a la tierra de Canaán. Todavía no la poseían. Pero ¿qué les dijo el Señor? Yo os he entregado esa tierra, ¿verdad? Mas sin embargo, hermanos, no fue una conquista pasiva y sin lucha. Ustedes han leído Josué, ya pasaron por ahí, ¿no? ¿Cómo fue el tiempo de conquistar la tierra prometida, hermanos? ¿Fue por la paz? ¿O hubo lucha constante? Hubo lucha, ¿no? No fue una conquista pasiva y sin lucha, hermanos. Porque aunque Dios ya les había entregado la tierra prometida, Josué y el pueblo tuvieron que enfrentar muchas batallas para poder disfrutar de lo que Dios ya les había entregado. ¿Me explico? De igual manera, hermanos, Cristo ya nos ha hecho libres, pero no es una libertad pasiva y sin lucha. Créele al Señor Jesucristo, Él ya te ha hecho libre. Pero día a día tenemos que luchar contra los deseos de nuestra carne, contra Satanás y contra el mundo. Y ahora, hermanos, si alguien cae en tentación, si alguien peca y se siente mal, se siente triste, no es algo malo necesariamente, ya lo habíamos dicho antes en la clase, ya que puedes darte cuenta que hay una lucha dentro de ti. Si te pones así es porque pecar contra Dios te duele, fallarle a Dios te pesa, te duele, y que no eres indiferente al pecado, y el dolor que sientes puede convertirse en un aliciente para levantarte una vez más. La tristeza por el pecado, escúcheme bien, la tristeza por el pecado es un sentimiento dado por Dios que produce arrepentimiento. Segunda a los Corintios 7:10, por favor. Segunda a los Corintios 7:10. Amén. Dice, porque la tristeza, todos juntos, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte.
¿Qué produce, hermanos, la tristeza que es según Dios? ¿Arrepentimiento para qué? Para salvación. ¿Y la tristeza que produce el mundo? Muerte. Y hermanos, tenemos muy claramente el ejemplo de dos discípulos de Jesucristo. Dos de sus discípulos más cercanos que eran contados entre sus 12 apóstoles, que caminaron con él a lo largo de su ministerio. Y estos dos discípulos terminaron dándole la espalda a su mentor y a su amigo, traicionando y negando a Jesucristo cuando las cosas se complicaron. ¿Recuerdan el nombre de esos discípulos? ¿Quién lo traicionó por unas cuantas monedas, hermanos? Judas. Y el otro, que lo negó, que negó tener un tipo de vínculo con Jesucristo, hermanos, que incluso estuvo dispuesto a maldecir. ¿Quién fue? No está. Ah, sí está allá atrás. ¿Quién fue él? Bueno, hermanos, la Biblia declara que Pedro lloró amargamente, ¿sí o no? Y al mismo tiempo dice que Judas, viendo que Jesús había sido condenado, ¿qué hizo? Fue y quiso regresar las monedas, ¿no? Obviamente también arrepentido. Pero a juzgar, mis hermanos, por las dos finales de la vida de cada uno de estos, ¿quién obtuvo arrepentimiento o tristeza según Dios? Pedro, que luego de arrepentirse, de llorar amargamente, se convirtió en uno de los más grandes predicadores en la palabra de Dios, ¿no? En la Biblia. Y vemos el final del otro, que sintió la tristeza según el mundo. ¿Qué hizo Judas, hermanos? Que fue y se ahorcó. Si has caído en pecado, hermano, no te quedes ahí tirado y lamentándote por eso. Ven a Cristo ahora más que nunca. Porque cuando caemos en pecado, hermanos, tendemos a alejarnos de Dios. Es en ese momento, hermanos, cuando tenemos que venir a Cristo más que nunca y creer en su palabra. Confiesa tu pecado y sigue luchando y creciendo en tu caminar con Dios. Aquellos que caemos en pecado, hermanos, que somos hijos de Dios, ¿qué nos dice Primera de Juan 1:9? ¿Qué promesa tenemos del Señor? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién dice eso, hermanos? Hace rato estábamos viendo que Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo ha dicho, lo hará, hermanos. Podemos venir y confesar nuestros pecados y tener la confianza de que seremos perdonados, hermanos. Jesucristo sabe de nuestras debilidades y luchas. Y un verdadero hijo de Dios reconoce que se encuentra en una constante lucha y arrepentimiento. Un verdadero creyente no se abandona al pecado, hermanos, sino que reconoce su debilidad y su dependencia del Espíritu para poder vencer. Entendiendo que ya hemos sido justificados por la gloriosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Clama a Dios, pide su perdón por haber caído, por haber fallado, derrama lágrimas de arrepentimiento delante de Él
y levántate y tómate de su mano, hermano. Fortalécete en el poder de su palabra. Escucha la voz correcta. Levántate y pelea como buen soldado de Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, creyendo en tu palabra, Señor, creyendo lo que tú nos dices, nos enseñas, Señor, a través de ella. Creemos, Señor, que sabemos que en nuestra humanidad, Señor, tenemos deseos, inclinaciones, Señor, hacia el mal. Pero sabemos, Señor, que hemos sido capacitados por el Espíritu Santo, Señor, que mora en nuestro corazón, que nos ayuda, nos fortalece, nos guía, Señor, para poder vivir en victoria. Ayúdanos, Señor, a estar apercibidos, atentos, Señor, sabiendo que seremos constantemente, Señor, atacados por esos enemigos, Señor, que tenemos los hijos de Dios. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer tomados de tu mano en el nombre de Jesús y poder vencer la tentación, Padre. Pero si hemos caído, Señor, si hemos cedido a la tentación y hemos pecado delante de tus ojos, ayúdanos, Señor, a creer que podemos venir delante de tu presencia y pedir tu perdón con un corazón arrepentido, con un corazón dolorido, Señor, por pecar contra ti. Bendícenos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y ayúdanos, Señor, a levantarnos, a no permanecer tirados, Señor. Ayúdanos a confiar en tu palabra, a guardar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para no pecar contra ti. Bendícenos, Señor, y guárdanos de hacer lo malo delante de tus ojos, Señor. Consuela, Señor, conforta a los corazones doloridos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir en esta lucha, en esta guerra constante, Señor, sabiendo, Señor, que ya has vencido, Dios. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tu bondad, por tu gracia, por tu fidelidad, Señor, por permanecer fiel aun cuando nosotros en ocasiones somos infieles, Señor. Gracias, Señor, por amarnos y no soltarnos de tu mano. Te bendecimos y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.